Dos policías blancos metieron a una granjera tras las rejas, riéndose y humillándola, pero no sabían quién vendría por ella en 5 minutos. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol de la mañana se levantaba lentamente sobre los campos, bañándolos en un dorado suave que prometía otro día de calor y trabajo. Lorraine Harper estaba de pie en el borde de su porche, con una taza de café negro, calentándole las manos, observando cómo la neblina se levantaba de las hileras de maíz que se extendían hasta donde alcanzaban sus ojos. Tenía 45 años, su piel oscura marcada con la silenciosa resiliencia de alguien que había trabajado la tierra lo suficiente como para conocer sus ánimos y sus caprichos. Su cuerpo era fuerte, sus palmas endurecidas por los callos, sus hombros anchos por años de levantar, empujar, arrastrar y cargar. No tenía a nadie con quien compartir el café, ninguna pareja apoyada contra la baranda a su lado, ninguna voz suave que la saludara con la promesa de un día más amable. Ese tipo de compañía había sido enterrada junto a su esposo años atrás. Desde entonces, sus únicos compañeros habían sido la tierra, las estaciones y los animales que dependían de su firmeza. La granja era más que tierra, era memoria, herencia y deber. Había pertenecido a su padre antes que a ella, y antes a su abuelo, que la había trabajado entre sequías, tormentas y los vientos más crueles del prejuicio. Lorraine había heredado no solo la casa y los campos, sino también el peso de la expectativa, mantener vivo lo que quienes vinieron antes habían luchado por conservar. No era la mejor tierra del condado, pero era suya. La casa de tablas blancas se mantenía desgastada pero firme. El granero rojo se inclinaba un poco hacia la izquierda, pero aún guardaba heno y herramientas. Y el pasto estaba salpicado de vacas que pastaban con calma. Cada día seguía un ritmo. Lorraine se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los animales, revisaba las cercas, caminaba por los campos para ver si las plagas o el tizón habían comenzado su trabajo, y regresaba a la casa para un breve desayuno antes de lanzarse al trabajo pesado. Los tractores necesitaban mantenimiento, las semillas debían sembrarse, las malezas cortarse y el agua racionarse con cuidado. Cada día su cuerpo era puesto a prueba, pero cada noche, cuando caía exhausta en la cama, sentía una satisfacción que ningún trabajo de oficina o de fábrica podría darle jamás. La tierra exigía, sí, pero también devolvía a quienes la trataban con paciencia y resistencia. A pesar de su silenciosa devoción, nunca fue realmente aceptada en el condado. Los vecinos la miraban con sospecha, algunos con un abierto desdén. En un lugar donde la agricultura solía asociarse con familias de cierto color y linaje, la mera existencia de Lorraine como una mujer negra que mantenía su terreno incomodaba a muchos. Los susurros la seguían cuando conducía al pueblo con cajas de productos. En el mercado, su maíz y su trigo eran pesados con miradas más frías y se le ofrecían precios más bajos que a sus homólogos blancos. Cuando preguntaba por qué, las respuestas eran vagas: no es la calidad adecuada. Los compradores prefieren a otros proveedores. Los tiempos son difíciles. Sin embargo, ella sabía que no eran sus cosechas las que estaban siendo subvaloradas, sino su presencia. Los bancos también la rodeaban como buitres. Los agentes de préstamos insinuaban que tal vez la granja estaría mejor administrada por otros, ofreciéndole comprarla a precios muy por debajo de su valor real. Hablaban con cortesía, sus palabras envueltas en educación, pero el trasfondo siempre era el mismo. Esa granja no debía seguir en sus manos. Lorraine escuchaba sin enojo, asintiendo, sorbiendo su café, y luego regresando a los campos. Sus voces no la quebraban. Al contrario, le recordaban que su permanencia en esa tierra era un acto de desafío, que cada cosecha era una declaración de que no sería desplazada. Pero bajo su calma existían recuerdos que pocos conocían. Antes de regresar a la granja, antes de que la muerte de su esposo la atara de nuevo a la tierra, Lorraine había servido en el ejército de los Estados Unidos. No había sido una oficial con medallas colgadas en el pecho para la ceremonia, pero sí había cargado con responsabilidad. Trabajó en logística, comandando convoyes que atravesaban territorios peligrosos en desiertos donde el aire temblaba de calor y miedo. Había guiado a hombres y mujeres por carreteras plagadas de incertidumbre,
y había enterrado a compañeros cuyas vidas terminaron en fuego y polvo. La guerra había forjado su paciencia. Le había enseñado que el silencio podía ser un arma y que la calma podía derribar enemigos más rápido que la furia. Era esa disciplina la que llevaba consigo en su vida de granjera. Cuando llegaba la sequía y los vecinos desesperaban, recordaba las noches en tierras extranjeras, donde el agua era aún más escasa. Cuando las máquinas se descomponían y las reparaciones parecían imposibles, pensaba en los convoyes detenidos en tormentas de arena, en cómo reparaban motores bajo fuego. Su vida en la granja no era más fácil, pero sí familiar. La soportaba con el mismo acero que la había sostenido en la guerra. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo con franjas de carmesí, Lorraine cargaba sacos de grano en su vieja camioneta. Las tablas crujían bajo el peso, pero ella aseguraba cada soga con manos entrenadas. Necesitaba entregarlos a un comprador en un pueblo 2 localidades más allá. Alguien que finalmente había aceptado un precio justo. Llevaba puesta una camisa de mezclilla desteñida, pantalones verde oliva y botas cubiertas de tierra. Su cabello estaba recogido hacia atrás, su frente brillaba de sudor. Subió a la cabina y encendió el motor, con la mente ya puesta en la cena que prepararía al volver. El camino se extendía vacío delante de ella, flanqueado por los susurros de los campos de maíz y el zumbido lejano de las cigarras. Conducía con calma, tarareando suavemente para sí misma, hasta que unas luces parpadeantes aparecieron en el retrovisor. Al principio pensó que era solo otra patrulla, pero el coche se mantuvo cerca, su sirena sonando hasta que ella se detuvo en la banquina. 2 oficiales blancos bajaron. Uno era alto y corpulento, con un rostro endurecido en líneas que parecían talladas para intimidar. El otro, más bajo y delgado, llevaba una sonrisa burlona que no se borraba. Se movían con la arrogancia de hombres que creían que el camino les pertenecía. Lorraine bajó la ventana. El oficial más alto se inclinó, sus ojos recorriendo su figura, la camioneta y los sacos de grano amarrados atrás. Alegó que su carga estaba mal asegurada, que las sogas eran insuficientes, que ponía en peligro a otros al transportarla de esa manera. Ella sabía que era mentira. Había atado esos nudos con sus propias manos, nudos que habían resistido tormentas. Aún así, ofreció ajustarlos, pero la sonrisa del segundo oficial le dijo que no había razonamiento posible. Las preguntas se multiplicaron. ¿A dónde iba? ¿Por qué a esa hora? ¿Tenía permisos para el peso que llevaba? Sus respuestas, tranquilas y firmes, fueron descartadas como si fueran mentiras. El alto señaló la parte trasera de la camioneta, insistió en que bajara, y cuando lo hizo, las esposas aparecieron sin titubeo. El metal mordió sus muñecas como si su piel fuera culpable por naturaleza. Ella no forcejeó, no levantó la voz. Se mantuvo en silencio mientras la llevaban hacia su coche, su respiración pareja, su mirada al frente. Los sacos de grano permanecían intactos en la caja de la camioneta, las sogas aún tensas. El camino estaba quieto, los campos meciéndose suavemente con el viento vespertino, como si la tierra misma fuese testigo de otra injusticia. Cuando el coche patrulla se dirigió al precinto del condado, Lorraine cerró los ojos brevemente. Había visto cadenas peores, escuchado órdenes más duras. Esto también pasaría. Sin embargo, sabía que ese arresto no se trataba de sogas ni de grano. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que la había perseguido toda su vida. Un sistema empeñado en recordarle que no pertenecía, sin importar cuánto diera. El precinto se alzaba al frente, sus muros grises iluminados por el resplandor duro de las luces fluorescentes. Los oficiales la guiaron hacia adentro, por pasillos que olían a sudor y cloro, pasando escritorios donde hombres más jóvenes en uniforme la miraban con curiosidad y burla. Las llaves tintineaban, las risas flotaban en el aire, y luego la puerta de la celda retumbó al cerrarse tras ella. Se sentó en el banco frío, cruzando los brazos, la mirada fija en el suelo agrietado. Afuera, las voces de sus captores se alzaban, burlonas, descuidadas, seguras de haber roto a otra más. Lorraine no habló. Su silencio llenó la celda como una nube de tormenta que se forma.
Muy dentro de ella comenzó a contar. La tierra que había dejado esa tarde la esperaba de regreso. Las vacas necesitarían alimento al amanecer. Los campos debían ser revisados. La granja era su vida, su deber, su razón. Y sabía, con la certeza de alguien que había enfrentado tanto los desiertos de la guerra como los prejuicios del condado, que esa noche en una celda no terminaría como sus captores esperaban. Sería solo el comienzo. El estruendo de los barrotes resonó en todo el precinto cuando el cerrojo se deslizó en su lugar. Un sonido metálico y agudo que parecía sellar a Lorraine Harper en un espacio destinado no solo a confinar su cuerpo, sino a disminuir su espíritu. La celda era angosta, no más de unos pasos de pared a pared, con un solo banco de acero atornillado al concreto y una luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido constante. El aire olía vagamente a cloro y sudor, rancio y sofocante. Lorraine se sentó en el banco frío, sus muñecas aún doloridas por las esposas demasiado apretadas, y cruzó los brazos sobre el pecho. No levantó los ojos para mirar a los oficiales que permanecían fuera de los barrotes. En lugar de eso, dejó que el silencio se extendiera, pesado y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El precinto estaba vivo con una energía inquieta. Sonaban teléfonos en salas lejanas, botas golpeaban los pisos de linóleo, y el murmullo bajo de voces masculinas viajaba por los pasillos. Sin embargo, allí, en el pequeño bloque de detención, el sonido era más agudo, más cruel. Los dos oficiales que la habían arrastrado dentro, Thomas Crane y Andrew Miller, merodeaban como buitres, que habían encontrado presa para destrozar. Hablaban no para hacer cumplir la ley, sino para disfrutar del poder, sus palabras goteando desprecio, como si ella fuera un objeto de diversión. Thomas se apoyaba contra los barrotes, su alta figura bloqueando parte de la débil luz, su rostro endurecido en algo más severo de lo que ya era. Su mandíbula estaba fijada en un ceño permanente, sus ojos fríos y evaluadores, como buscando grietas en su compostura. Andrew estaba a su lado con la misma sonrisa burlona que había mostrado en la carretera, girando las llaves de la celda en su dedo como si fueran un trofeo. Detrás de ellos, un par de oficiales más jóvenes se recargaban contra la pared, observando la escena como espectadores de un espectáculo. No había intención de intervenir, ni una chispa de duda en sus ojos sobre si aquello estaba bien. Para ellos era rutina, incluso entretenimiento. Una mujer negra en una celda, despojada de dignidad, mientras los hombres con placas se burlaban de ella. Sus palabras caían en el aire con veneno ensayado. Se burlaban de su granja, llamándola polvo y suciedad, fingiendo lástima por aferrarse a una tierra que, según ellos, jamás la haría igual a los demás. Le decían que no era nada sin su permiso, que debía recordar su lugar. Cada frase estaba diseñada para desgastarla, provocar una reacción, arrancar un destello de enojo o miedo de sus labios, para así sentirse superiores al verla quebrarse. Pero ella no cedió. Permaneció quieta, con la mirada baja, el cuerpo sereno. Dentro de su pecho, sin embargo, su corazón latía con firmeza, cada pulso un recordatorio de la disciplina que le habían inculcado años atrás. Pensó en los desiertos donde se había agazapado detrás de vehículos blindados, en noches donde el silencio significaba sobrevivir, en misiones donde la paciencia superaba al caos. Esos recuerdos no eran reliquias lejanas, sino fuerza viva en su interior. Le susurraban ahora, instándola a mantenerse firme, a resistir. Los oficiales creían que su silencio era debilidad, pero el silencio era su escudo, y lo blandía como un arma. Los minutos se deslizaban, y la tensión empezó a cambiar. Lo que había comenzado como un espectáculo de dominio se torció lentamente en otra cosa. Las risas de los oficiales jóvenes se volvieron más débiles, menos seguras, al notar su negativa a quebrarse. La sonrisa de Andrew titubeaba de vez en cuando. Su giro de las llaves se volvía un poco más forzado. Thomas, que se enorgullecía de intimidar, sintió la irritación arder en su pecho ante la calma que ella irradiaba. Se inclinó más cerca de los barrotes, señalándola con el dedo como queriendo perforar su compostura. Pero su rostro seguía inmóvil, sus ojos afilados cuando finalmente se levantaron para encontrarse con los suyos. Esa mirada lo inquietó. No era desafío, no era enojo, era paciencia,
controlada y precisa, como si esperara algo inevitable. La realización lo carcomía. Quizá él no era el que tenía el control. Le ladró órdenes, exigiendo una respuesta, insistiendo en que lo reconociera, pero sus palabras rebotaban en ella como piedras contra una montaña. Andrew intentó con bromas, susurrando conspiradoramente, diciéndole que mujeres como ella siempre se quebraban, que se engañaba si pensaba lo contrario. Lorraine no le dio nada a cambio. En el silencio, Lorraine comenzó a contar. Una respiración, luego otra, los segundos marcados con el ritmo del viejo reloj en la pared lejana. Podía casi escuchar su tic-tac más fuerte que las burlas de los hombres frente a ella. Tic-tac. Cada sonido le recordaba a convoyes cronometrados al segundo, a esperas de órdenes para avanzar por terrenos hostiles, a vidas que dependían de la paciencia. Ella sabía lo que sus captores no, que su tiempo en la celda era temporal, que la fuerza se medía no en quién gritaba más fuerte, sino en quién resistía más tiempo. El recuerdo de su granja la sostenía incluso allí. Imaginaba las vacas en el pasto, los cultivos erguidos en hileras, el olor a tierra tras la lluvia. Esa tierra la esperaba, y no la traicionaría derrumbándose bajo el peso de hombres pequeños con uniforme. Ellos no sabían quién era ni lo que había vivido. Para ellos no era más que otra mujer negra con polvo en las botas, alguien a quien doblara su voluntad. Pero Lorraine entendía algo que ellos jamás comprenderían. La identidad no estaba definida por barrotes ni cadenas. Estaba grabada en ella por el servicio, el sacrificio y el trabajo incansable de manos que construían y preservaban. Fuera de la celda, la risa empezó a desvanecerse, reemplazada por miradas incómodas entre los más jóvenes. Andrew murmuraba que ella estaba fingiendo, que su compostura no significaba nada, pero la inseguridad en su voz lo delataba. Thomas caminaba de un lado a otro, golpeando su bastón contra los barrotes, como queriendo sacudirla, pero el sonido solo rebotaba hueco y sin poder. Lorraine permanecía inmóvil, los ojos cerrados ahora, respirando con calma. Para cualquiera más podría parecer rendición. En verdad se estaba preparando, braceándose como ante el primer rugido de motores que rompe la quietud. Su silencio se esparció por la sala como una sombra, convirtiendo lo que debía ser una noche fácil para los oficiales en algo más pesado, más incierto. No podían nombrar la sensación que los carcomía, pero la sentían. Que la mujer en la celda no estaba rota, que tal vez eran ellos los que se habían encerrado con ella, y no al revés. Los minutos se acercaban a un punto de quiebre, y Lorraine, con los ojos cerrados, continuaba contando. Conocía el ritmo de la disciplina, la paciencia de los soldados, la certeza de quienes nunca abandonaban a los suyos. Ya había recurrido a esa red antes, y sabía que no estaba sola ahora. Ellos pensaban que su silencio era vacío. No podían ver que el silencio, cuando está lleno de memoria y resolución, podía ser el sonido más fuerte del mundo. Se quedó quieta, esperando, el zumbido de la luz fluorescente sobre ella mezclándose con el tic-tac lento y deliberado del reloj. Los oficiales afuera se removían, inquietos, su arrogancia desmoronándose poco a poco bajo el peso de su calma. La respiración de Lorraine se profundizó. La granja la esperaba, la justicia la esperaba, y la noche estaba lejos de haber terminado. El silencio en el precinto se había vuelto inquietante cuando la hora se acercaba a la noche. Los oficiales jóvenes que antes se habían reído desde un costado, ahora estaban recargados contra las paredes con los brazos cruzados, inquietos pero sin querer admitir lo que sentían. Lorraine permanecía en el banco frío, su respiración constante, los brazos aún cruzados sobre el pecho. Sus ojos permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, pero cuando se abrían, su agudeza incomodaba a los hombres que la observaban. Thomas Crane había dejado de caminar de un lado a otro, aunque su bastón todavía golpeaba contra su muslo en estallidos de frustración. La sonrisa de Andrew Miller había desaparecido casi por completo, reemplazada por el mordisqueo nervioso de su labio mientras jugueteaba con el llavero en sus manos. Lo que había comenzado como un simple ejercicio de autoridad se deslizaba hacia algo que ninguno había anticipado, y la sala parecía reconocer ese cambio antes de que los hombres lo aceptaran. Entonces llegó el primer sonido grave,
distante, fácil de confundir con truenos rodando sobre las llanuras. Pero no se desvaneció. Creció más fuerte, más constante, pulsando como un tambor llevado por el viento. Era el rugido de motores, pesados y deliberados, acercándose con cada segundo. Los oficiales jóvenes fruncieron el ceño, volviendo la cabeza hacia las ventanas que daban al estacionamiento. La risa que antes llenaba el precinto hacía mucho que había desaparecido, pero ahora incluso la charla casual fue reemplazada por silencio, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el estruendo amortiguado que crecía afuera. Lorraine abrió los ojos al fin, no con rapidez ni con despliegue, sino con la calma de alguien que esperaba exactamente eso. El rugido se dividió en múltiples voces cuando los faros iluminaron el estacionamiento, seguido por el portazo de puertas y el golpeteo de botas en el pavimento. No era el paso perezoso de oficiales regresando de patrulla, sino el ritmo agudo y disciplinado de hombres y mujeres que se movían con propósito. Se escucharon órdenes cortas, firmes, llenas de autoridad. El edificio mismo parecía vibrar bajo la presencia colectiva de quienes se reunían afuera. Thomas miró a Andrew, con confusión marcada en el rostro, pero el otro solo encogió los hombros, sus dedos aún girando nerviosos las llaves. Los jóvenes se miraban entre sí y su diversión anterior ya no existía. Lorraine se enderezó en el banco, echando los hombros hacia atrás y erguida. No parecía en nada la prisionera callada y derrotada que ellos habían esperado. Caminó hacia los barrotes con pasos lentos y seguros. Sus ojos se fijaron en Thomas, y por un momento su garganta se apretó bajo esa mirada. No necesitaba hablar. El sonido creciente afuera hablaba por ella. Las puertas del precinto retumbaron antes de abrirse de golpe, silenciando cualquier murmullo restante. Entraron figuras no policías, no burócratas, sino hombres y mujeres con la postura de quienes alguna vez marcharon en formación, de quienes alguna vez cargaron pesos más grandes que ellos mismos. No vestían uniformes impecables, sino ropa simple de granjeros, mecánicos y obreros, pero no había duda en su porte. Veteranos, la gente de Lorraine, sus antiguos camaradas, aquellos que habían compartido con ella el polvo y el fuego en tierras lejanas, hombres y mujeres que ahora trabajaban la tierra o las máquinas, pero cuya disciplina nunca los había abandonado. Se movieron como una unidad, organizados y deliberados, llenando el vestíbulo del precinto en segundos. Su presencia era abrumadora, no por gritos o violencia, sino por la calma inquebrantable que irradiaban. Sabían por qué estaban allí y lo que debía hacerse. El aire cambió, pesado con el tipo de autoridad que no viene de una placa, sino de vidas arriesgadas en servicio. Al frente estaba un hombre cuyos hombros anchos y mirada firme imponían respeto sin esfuerzo. Su nombre era Samuel Reed, un veterano de campañas que Lorraine recordaba muy bien. Un hombre que había supervisado convoyes en territorios peligrosos con una calma que salvó vidas. Ahora era mayor, con el cabello salpicado de canas y las manos marcadas por años de trabajo en el campo. Pero el peso del liderazgo no lo había abandonado. Observó la sala rápidamente. Sus ojos pasaron por encima de los oficiales desconcertados antes de fijarse en la celda donde Lorraine estaba. Su mirada reflejó reconocimiento, no sorpresa, sino afirmación. Ella había llamado y él había respondido. El precinto, que había sido un escenario de arrogancia para Thomas y Andrew, ahora estaba contenido. Los jóvenes se pegaban contra las paredes, ya no espectadores, sino testigos de una inversión de poder que no podían comprender. Thomas dio un paso al frente, levantando la voz, aunque con una grieta que lo traicionaba. Exigió explicaciones, gritó que aquello era ilegal, insistió en que ellos eran la ley en ese edificio. Samuel Reed no lo miró siquiera. Su atención seguía en Lorraine. Las llaves ya no giraban en la mano de Andrew. Ahora temblaban. Sus ojos iban de los veteranos a la mujer en la celda, como dándose cuenta demasiado tarde de que su sonrisa no tenía cabida allí. El silencio de Lorraine lo había incomodado antes, pero su compostura frente a esta llegada lo golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Ella dio un paso hacia adelante, sus manos aferradas a los barrotes, la cabeza en alto. Por primera vez en esa noche, no parecía una prisionera,
sino la líder que siempre había sido. Los veteranos se dispersaron por la sala. Algunos reunían documentos de los escritorios. Otros observaban las paredes, notando cámaras, pruebas, archivos. Se movían sin caos, con precisión. Cada acción medida, cada paso con propósito. No estaban allí para espectáculo. Estaban allí por la verdad. Conocían los patrones de corrupción que manchaban ese precinto desde hacía tiempo, y habían llegado preparados con archivos, testimonios y evidencia reunida silenciosamente durante meses. El arresto de Lorraine no era solo una ofensa contra ella, era el insulto final en una cadena de injusticias que exigía justicia. Thomas intentó nuevamente afirmar su autoridad, pero sus palabras cayeron huecas. Ninguno de los veteranos lo miró. Una de ellos, una mujer de cabello corto y brazos fuertes por años de labor en el campo, lo empujó a un lado como si no fuera más que un mueble en su camino. El mensaje era claro. Su placa no tenía peso en presencia de quienes habían vivido bajo un código de honor distinto. El llavero resbaló de los dedos de Andrew y cayó al suelo con un tintineo. Lorraine observó sin expresión mientras Samuel se agachaba. Recogía las llaves y abría la puerta de la celda. El sonido del cerrojo deslizándose no fue fuerte, pero en esa sala sonó como un trueno. La puerta se abrió y Lorraine salió. No se apresuró, no mostró triunfo ni venganza. Caminó con la dignidad de quien siempre supo que ese momento llegaría, sus botas golpeando el concreto con un ritmo constante. Detrás de ella, los dos oficiales que se habían burlado ahora estaban acorralados contra los barrotes. En un instante casi poético, sus muñecas fueron sujetadas, y las mismas esposas que habían cortado la piel de ella ahora mordían la de ellos. El estruendo de la puerta cerrándose tras ellos reverberó como un juicio dictado. Los jóvenes que se habían reído horas antes agacharon la cabeza, incapaces de sostenerle la mirada. La vergüenza llenó la sala, más pesada que el silencio que siguió. Samuel se volvió hacia Lorraine, su rostro solemne, su voz firme. No necesitaba dar explicaciones. Ella asintió, el tipo de gesto compartido por quienes han sobrevivido juntos, por quienes se entienden sin palabras. A su alrededor, los veteranos seguían trabajando, reuniendo pruebas, fotografiando registros, exponiendo la evidencia de abuso de poder y perfil racial que había prosperado bajo el mando de Thomas y Andrew. Lorraine estaba en el centro de todo, ya no la figura callada en un banco de acero, sino el corazón de un movimiento que había elegido esa noche para rebelarse. La celda que había intentado quebrarla se había convertido en el lugar donde el poder de quienes la subestimaron se derrumbó. Respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando, con la calma de alguien que había soportado la humillación solo para ver a la justicia entrar por la puerta. La noche afuera era fresca, el aire cargado con el olor de la tierra y la lluvia en el horizonte. Los motores aún retumbaban en el estacionamiento, sus faros iluminando las paredes del precinto. Dentro, las tornas habían cambiado. El equilibrio se había desplazado para siempre. La mirada de Lorraine recorrió una vez más la sala, deteniéndose brevemente en la bandera que colgaba sobre la entrada. Su tela se movía levemente con la corriente, y por un momento parecía menos una burla y más una promesa por cumplir. El trabajo no había terminado, pero la marea había cambiado. Lorraine sabía que la noche sería larga, que las pruebas tendrían que catalogarse, los testimonios asegurarse, los procedimientos seguirse. Sin embargo, mientras permanecía entre los suyos, su silencio ya no la pesaba. Era el silencio de una tormenta que finalmente había estallado, el silencio de la justicia desplegándose paso a paso. Y con eso, avanzó, sus camaradas a su lado, el precinto ya no un lugar de humillación, sino el suelo donde el poder de la arrogancia se había desplomado ante la resistencia. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Mira nuestros otros videos para más historias poderosas que aún están por venir. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado importantes como para guardárselas.